El legado perdurable, introduciendo el Israel bíblico. El Israel bíblico, un nombre que resuena a través de milenios, un susurro en el viento que lleva historias de fe, lucha y promesa divina. Es una historia que ha cautivado los corazones y las mentes de innumerables personas, moldeando creencias religiosas, paisajes culturales e incluso el curso de la historia misma. Desde los polvorientos rollos de la antigüedad hasta las bulliciosas metrópolis del mundo moderno, el legado de este antiguo pueblo continúa resonando, ofreciendo sabiduría eterna y profundas reflexiones sobre la condición humana. Pero ¿qué queremos decir exactamente cuando hablamos del Israel bíblico? ¿Es una ubicación geográfica, una entidad política, una tradición religiosa o quizás todo esto entrelazado? La respuesta, como ocurre con muchas cosas impregnadas de historia antigua y significado espiritual, es compleja y multifacética. En esencia, el Israel bíblico representa a un pueblo, una comunidad unida no solo por una ascendencia compartida o límites geográficos, sino por un pacto con un Dios que los llamó desde la oscuridad a un destino lleno de desafíos y promesas. Su historia, tal como se relata en los textos sagrados que forman la base del judaísmo y el cristianismo, es una de migraciones nómadas, encuentros divinos, liberaciones milagrosas y, en última instancia, el establecimiento de una nación que se convertiría en un faro del monoteísmo en un mundo dominado por creencias politeístas. Es una historia que habla de fe puesta a prueba, promesas hechas y cumplidas, y el poder perdurable de un sistema de creencias que alteraría para siempre el curso de la historia humana. En la siguiente exploración, nos embarcaremos en un viaje cautivador a través de los anales del tiempo, profundizando en la épica historia del Israel bíblico. Nuestra búsqueda nos llevará desde las narraciones de la creación del Génesis hasta los patriarcas que sentaron las bases de una nación. Nos encontraremos con figuras imponentes como Abraham, Isaac y Jacob, cuyas vidas y experiencias continúan inspirándonos y desafiándonos hoy. Y a través de todo ello, nos esforzaremos por comprender mejor el legado perdurable del Israel bíblico y su profundo impacto en el mundo en que vivimos. Un tapiz de fe, preparando el escenario. Para apreciar verdaderamente la envergadura épica de la historia del Israel bíblico, primero debemos preparar el escenario, transportándonos en el tiempo a un mundo muy diferente al nuestro. Imaginen un mundo donde se creía que dioses y diosas habitaban cada rincón de la existencia, donde los fenómenos naturales se atribuían a sus antojos y caprichos, y donde el concepto de un único Dios todopoderoso era una desviación radical de la norma. Es en este contexto antiguo, en medio de los fértiles valles y áridos desiertos del cercano Oriente, donde la historia del Israel bíblico comienza a desarrollarse. El escenario no se sitúa en grandes palacios o ciudades bulliciosas, sino en las tiendas de los nómadas, bajo la vasta extensión del cielo nocturno estrellado. Es un mundo donde la vida es dura e implacable, donde la supervivencia es una lucha diaria y donde la fe en un poder superior ofrece consuelo y esperanza frente a la adversidad. Es en este contexto que nos encontramos con los patriarcas, los padres fundadores de la nación israelita. Estos no son héroes míticos ni guerreros legendarios, sino hombres y mujeres comunes que, a través de sus encuentros con lo divino, moldearían el destino de un pueblo para las generaciones venideras. Sus historias, transmitidas a través de la tradición oral antes de ser escritas, están imbuidas de una autenticidad pura que sigue resonando en los lectores de hoy. Nos encontraremos con Abraham, el hombre llamado por Dios para dejar su tierra natal y viajar a una tierra desconocida, con su fe puesta a prueba a cada paso. Conoceremos a su hijo Isaac, un hombre de fuerza serena y fe inquebrantable, y a su nieto Jacob, un individuo complejo y a menudo imperfecto que luchó tanto con Dios como con el hombre. A través de sus pruebas y triunfos, sus dudas y su fe inquebrantable, seremos testigos del desarrollo de un plan divino que alteraría para siempre el curso de la historia de la humanidad. Viajando a través del tiempo, Génesis y los patriarcas. Nuestro viaje comienza con el libro del Génesis, el primer y fundamental libro de la Biblia hebrea. Aquí, en medio de las grandes narrativas de la creación, la caída de la humanidad y el gran diluvio, encontramos las semillas de la historia israelita plantadas. El Génesis nos presenta un mundo en su infancia,
un mundo donde la presencia de Dios es palpable y donde el destino de la humanidad pende de un hilo. Es en este escenario primordial donde encontramos por primera vez a Abram, luego renombrado Abraham, el hombre que sería conocido como el padre de muchas naciones. Llamado por Dios para dejar su hogar en Mesopotamia y viajar a una tierra que nunca ha visto, Abraham se embarca en un viaje de fe que pondrá a prueba su determinación y moldeará el destino de sus descendientes. Acompañado por su esposa Sarai, luego renombrada Sara, Abraham se adentra en lo desconocido, con el corazón lleno de una mezcla de temor y una fe inquebrantable. El viaje está lleno de desafíos, hambre, conflictos y la incertidumbre constante de una existencia nómada. Sin embargo, a pesar de todo, Abraham se aferra a la promesa que Dios le hizo, una promesa de tierra, descendientes tan numerosos como las estrellas y una relación especial con lo divino. La historia de Abraham no es simplemente un relato de viajes antiguos, es un testimonio del poder transformador de la fe. Su disposición a desarraigar su vida y seguir el llamado de Dios, incluso cuando lo condujo a lo desconocido, sirve como un ejemplo eterno de obediencia y confianza frente a la adversidad. Es a través del viaje de Abraham y el pacto establecido entre él y Dios que la historia del Israel bíblico realmente comienza a tomar forma. Índice. Segunda parte, Génesis y los patriarcas, unas 3 secciones. El abrazo perdurable del pacto. El legado de Abraham, Isaac, un legado probado y renovado, Jacob, luchando con el destino y lo divino. El abrazo eterno del pacto. El legado de Abraham. El viaje de Abraham está marcado por momentos de profunda importancia, cada uno grabándose en el tapiz de la historia bíblica. Uno de esos momentos ocurre cuando Dios establece un pacto con él, un acuerdo solemne que los uniría durante generaciones venideras. Este pacto, sellado con la promesa de tierra y descendencia, constituye la base de la fe israelita, moldeando su identidad y destino durante milenios. El pacto no está exento de desafíos. Abraham y Sara, a pesar de la promesa de Dios, permanecen sin hijos durante muchos años. La duda se insinúa, poniendo a prueba los límites de su fe. Sin embargo, nunca pierden completamente la esperanza, aferrándose a la creencia de que la promesa de Dios se cumplirá. Y como testimonio del poder de la fe, Sara da a luz a Isaac en su vejez, un acontecimiento milagroso que reafirma la fidelidad de Dios a sus promesas. La fe de Abraham se pone a prueba una vez más cuando Dios le ordena sacrificar a Isaac, su tan esperado hijo. Esta agonizante prueba lleva a Abraham a su misma esencia, obligándole a confrontar la profundidad de su devoción a Dios. Sin embargo, incluso en este momento de angustia inimaginable, Abraham permanece obediente, su fe inquebrantable. En el último momento, Dios interviene, salvando la vida de Isaac y reafirmando su pacto con Abraham. El viaje de Abraham es un testimonio del poder perdurable de la fe, la creencia inquebrantable en un Dios que cumple sus promesas, incluso cuando se enfrenta a desafíos aparentemente insuperables. Su historia es una de obediencia, sacrificio y confianza inquebrantable en el plan divino. A través de sus pruebas y triunfos, Abraham sienta las bases de una nación que sería conocida para siempre como el pueblo de Dios. Isaac, el hijo nacido de un milagro y una promesa, hereda el manto de su padre Abraham, llevando el peso del pacto sobre sus hombros. Su vida, aunque menos agitada que la de su padre, no es menos significativa. Se convierte en un símbolo de continuidad, un puente entre el padre fundador y las generaciones venideras. A través de Isaac, el pacto se reafirma y se transmite, asegurando el cumplimiento de la promesa de Dios. La vida de Isaac está marcada tanto por bendiciones como por pruebas. Experimenta prosperidad y abundancia, convirtiéndose en un hombre rico y respetado en la tierra prometida a su padre. Sin embargo, también se enfrenta a desafíos, incluyendo hambruna y conflictos con los pueblos vecinos. A pesar de todo, Isaac se mantiene firme en su fe, demostrando una fuerza tranquila y una devoción inquebrantable a Dios. Uno de los episodios más conmovedores de la vida de Isaac involucra a sus 2 hijos, Esaú y Jacob. La rivalidad entre estos gemelos, derivada de la bendición y la herencia prometidas al primogénito, crea una grieta en la familia. Jacob, mediante astucia y engaño, recibe la bendición destinada a Esaú,
poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que tendría consecuencias de largo alcance para el futuro de Israel. A pesar de la confusión dentro de su propia familia, Isaac sigue siendo una figura fundamental en la narrativa bíblica. Él personifica las virtudes de la fe, la obediencia y la perseverancia, continuando el legado de su padre Abraham. A través de su vida y experiencias, el pacto se renueva y se fortalece, sentando las bases para el surgimiento de una nación elegida por Dios. Jacob, el hijo que luchó tanto con su hermano como con su destino, emerge como una figura compleja y convincente en la narrativa bíblica. Su vida, marcada tanto por la astucia como por encuentros divinos, revela las complejidades de la fe y el camino a menudo sinuoso elegido por Dios. A través de las luchas y triunfos de Jacob, presenciamos el desarrollo de un plan divino que se extiende mucho más allá de la comprensión humana. La historia de Jacob es una de engaño y transformación. Sus primeros años están marcados por la rivalidad con su hermano Esaú, que culmina con la adquisición engañosa de su primogenitura y bendición. Huyendo de la ira de Esaú, Jacob se embarca en un viaje que lo lleva a Harán, donde se encuentra con su tío Labán y se enamora de su prima Raquel. El tiempo de Jacob en Harán es un periodo de prosperidad y dificultades. Trabaja para Labán durante muchos años, adquiriendo esposas y riqueza, pero también enfrentando el engaño y la traición. A pesar de todo, la fe de Jacob en Dios es probada y refinada. Aprende a confiar en la guía divina, incluso frente a la adversidad, reconociendo que el plan de Dios es en última instancia para su bien. Uno de los eventos más transformadores en la vida de Jacob ocurre en su viaje de regreso a Canaán. Lucha con una figura misteriosa durante toda la noche, emergiendo del encuentro con un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Este momento crucial marca un punto de inflexión en la vida de Jacob, lo que significa su transformación de un hombre marcado por el engaño a uno que ha luchado con Dios y ha salido victorioso. La historia de Abraham comienza con una llamada, una convocatoria divina que cambiaría para siempre el curso de su vida. Imaginen, si quieren, la bulliciosa ciudad de Ur, ubicada en el corazón de Mesopotamia, una tierra llena de antiguas tradiciones y creencias politeístas. Es aquí, en medio de las comodidades familiares de su tierra natal, que Abraham recibe una orden extraordinaria de Dios. Vete de tu tierra natal y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Esta llamada no es simplemente una sugerencia, es un imperativo divino, una directiva que le cambia la vida y que exige que Abraham deje atrás todo lo que conoce y se embarque en un viaje hacia lo desconocido. ¿Qué pensamientos deben haber pasado por su mente al recibir esta orden extraordinaria? Miedo, sin duda, ante la perspectiva de dejar la seguridad de su hogar y aventurarse en territorio desconocido. Sin embargo, en medio de la trepidación, también debe haber habido un destello de emoción, una sensación de anticipación por la aventura que le esperaba. Abraham, en un acto de notable fe y obediencia, decide atender la llamada. Reúne sus pertenencias, se despide de su tierra natal y emprende con su esposa, Sara, y su sobrino, Lot, un viaje de proporciones épicas. La suya es una existencia nómada, sus vidas transcurren en tiendas de campaña, sus días dedicados al cuidado de sus rebaños. Son extranjeros en una tierra extraña, su fe puesta a prueba a cada paso. El viaje de Ur a Canaán no es simplemente una reubicación geográfica, es una peregrinación espiritual, una experiencia transformadora que moldea el carácter de Abraham y profundiza su relación con Dios. Con cada paso que da, Abraham se aleja más de las comodidades familiares de su pasado y se adentra más en el abrazo de lo desconocido. Su fe sirviendo como su brújula y su guía. Sección 2. Pruebas y triunfos. Una fe puesta a prueba. El viaje de Abraham no está exento de pruebas. Se enfrenta al hambre, a los conflictos y a los desafíos constantes de la vida en una tierra dura e implacable. Se encuentra con reyes y gobernantes, navega por complejas relaciones tribales y experimenta tanto la generosidad como la traición de aquellos que conocen el camino. A pesar de todo, su fe es probada y refinada, su determinación fortalecida por el conocimiento de que no está solo en su viaje. Una de las pruebas más conmovedoras que enfrenta Abraham
es la esterilidad de su esposa, Sara. Dios le había prometido descendientes tan numerosos como las estrellas en el cielo, pero los años se convierten en décadas y Sara permanece sin hijos. El peso de esta promesa incumplida pesa mucho en sus corazones, poniendo a prueba los límites de su fe y su esperanza para el futuro. Sin embargo, incluso ante la duda y la desesperación, la fe de Abraham no flaquea. Continúa confiando en las promesas de Dios, aferrándose a la creencia de que el Todopoderoso es fiel y que su palabra se cumplirá. Y como testimonio del poder de la fe, la promesa de Dios se cumple cuando Sara, milagrosamente, da a luz a un hijo, Isaac, en su vejez. El nacimiento de Isaac es motivo de gran regocijo. Él es la encarnación de la fidelidad de Dios, un testimonio viviente del poder de la fe. Su misma existencia es un milagro, una señal de que nada es imposible para Dios. Con el nacimiento de Isaac, la fe de Abraham se renueva. Su corazón se llena de gratitud y asombro ante las maravillas de lo divino. Sección 3. Pacto de promesa. Un legado forjado. En el corazón del viaje de Abraham se encuentra el establecimiento de un pacto, un acuerdo sagrado entre él y Dios que moldearía el destino de sus descendientes por generaciones venideras. Este pacto, arraigado en el amor incondicional y la fidelidad de Dios, constituye la base de la fe israelita, sirviendo como fuente de identidad y propósito. El pacto tiene múltiples facetas, abarcando tanto promesas como obligaciones. Dios le promete a Abraham tierra, descendencia y una relación especial con lo divino. Abraham, a su vez, es llamado a caminar ante Dios con fidelidad y obediencia, a guiar a su familia en los caminos de la rectitud y a servir como bendición para todas las familias de la tierra. Este pacto no es simplemente un acuerdo contractual. Es un testimonio del amor inquebrantable de Dios por la humanidad y su deseo de establecer una relación con su pueblo elegido. Es un pacto de gracia, dado libremente e inmerecido, un testimonio de la profunda compasión y misericordia de Dios. El pacto con Abraham no es un acuerdo estático, sino una relación dinámica y en evolución. Se prueba y refina a través de las experiencias de los descendientes de Abraham, su significado se profundiza y enriquece con cada generación que pasa. Es un pacto que trasciende el tiempo y el espacio. Su relevancia resuena a través de los pasillos de la historia, ofreciendo esperanza e inspiración a innumerables personas de diferentes culturas y religiones. Sección 4. Un corazón de padre, sacrificio y entrega. Quizás la prueba más difícil de la fe de Abraham ocurre cuando Dios le ordena sacrificar a su amado hijo, Isaac. Imaginen, si quieren, el peso de esta orden, la angustia inimaginable que debió haber apoderado del corazón de Abraham mientras se preparaba para obedecer. Isaac, el hijo de la promesa, el heredero largamente esperado, la encarnación de la fidelidad de Dios, ¿cómo podría ofrecerlo como sacrificio? Sin embargo, Abraham, en un acto de obediencia inimaginable, elige confiar en el plan de Dios, incluso cuando parece incomprensible. Lleva a Isaac al monte Moría, construye un altar, ata a su hijo y levanta su cuchillo, listo para cumplir la orden divina. Es un momento de profunda entrega, un testimonio de la profundidad de la fe de Abraham y su inquebrantable creencia en la bondad de Dios, incluso frente a una oscuridad inimaginable. En el último momento, cuando Abraham está a punto de asestar el golpe fatal, un ángel del Señor interviene, deteniendo su mano y proporcionando un carnero para ser sacrificado en lugar de Isaac. Isaac se salva, y la fe de Abraham es recompensada. Ha pasado la prueba definitiva, demostrando un nivel de obediencia y entrega que pocos pueden comprender. Esta experiencia desgarradora, conocida como la Akedah o el sacrificio de Isaac, revela la profundidad de la fe de Abraham y el poder transformador de la entrega. Es una historia que ha resonado a lo largo de la historia, provocando debates teológicos, inspirando obras maestras artísticas y ofreciendo profundas reflexiones sobre la naturaleza de la fe, el sacrificio y la compleja relación entre la humanidad y lo divino. Con el fallecimiento de Isaac, el manto del liderazgo y el peso del pacto recaen sobre los hombros de Jacob, un hombre cuya vida es un tapiz tejido con hilos de astucia, ambición y, en última instancia, una profunda transformación espiritual. A diferencia de su padre,
cuya vida estuvo marcada por una fuerza tranquila y una fe inquebrantable. El viaje de Jacob es uno de constante esfuerzo, de lucha tanto con adversarios humanos como con lo divino. Desde su mismo nacimiento, Jacob es retratado como un hombre de dualidad. Su naturaleza abarca tanto la astucia de un pragmático como el anhelo de un buscador espiritual. Su rivalidad con su hermano gemelo, Esaú, prepara el escenario para una vida de desafíos y triunfos, moldeándolo en el patriarca que engendraría las 12 tribus de Israel. Los primeros años de Jacob están marcados por una serie de eventos cruciales que revelan su complejo carácter. A través de la astucia y el engaño, obtiene tanto la primogenitura de su hermano como la bendición de su padre, poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que lo lleva a huir de su tierra natal y buscar refugio con su tío, Labán, en Harán. Esta huida de la ira de Esaú marca un punto de inflexión en la vida de Jacob. Deja atrás las comodidades familiares de su hogar de la infancia y se embarca en un viaje hacia lo desconocido, un viaje que pondrá a prueba su determinación, moldeará su destino y finalmente lo llevará a un profundo encuentro con lo divino. El viaje de Jacob a Harán no está exento de peligros y bendiciones. Se encuentra con bondad y traición, experimentando los caprichos del destino y la naturaleza impredecible de las relaciones humanas. Es durante este tiempo que conoce y se enamora de Raquel, su prima e hija de su tío, Labán. Labán, un hombre astuto y calculador, accede a dar la mano de Raquel en matrimonio a Jacob a cambio de 7 años de trabajo. Jacob, impulsado por su amor por Raquel, acepta fácilmente estos términos, su corazón lleno de esperanza y anticipación por el día en que finalmente se unirá con su amada. Sin embargo, Labán engaña a Jacob en su noche de bodas, sustituyendo a su hija mayor, Lea, en lugar de Raquel. Jacob, indignado por esta traición, se enfrenta a Labán, quien accede a darle también a Raquel a cambio de otros 7 años de trabajo. Estos 14 años de trabajo son un testimonio de la resistencia de Jacob y su amor inquebrantable por Raquel. Soporta dificultades y traiciones, su carácter puesto a prueba en todo momento. Sin embargo, se mantiene firme en su compromiso con Raquel, su amor por ella un faro de esperanza en medio de la adversidad. Después de muchos años en Harán, Jacob, ahora un hombre rico con una gran familia, decide regresar a su tierra natal. Teme la ira de Esaú, pero también se siente atraído por la tierra prometida a sus antepasados, la tierra que lleva el peso de su herencia y su destino. Mientras Jacob viaja hacia Canaán, envía mensajeros por delante a Esaú, buscando la reconciliación después de años de distanciamiento. Los mensajeros regresan con la noticia de que Esaú se acerca con 400 hombres, llenando a Jacob de miedo y temor. Esa noche, mientras Jacob acampa junto al río Jaboc, tiene un encuentro profundo que le cambia la vida. Una figura misteriosa lucha con él durante toda la noche, y al acercarse el amanecer, la figura toca la cadera de Jacob, dislocándosela. La figura exige saber el nombre de Jacob, y cuando Jacob revela su identidad, la figura le cambia el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios. Esta lucha, tanto física como espiritual, marca un punto de inflexión en la vida de Jacob. Él emerge del encuentro transformado, su nombre y su naturaleza cambiados para siempre. Sección 4. Las 12 tribus. El surgimiento de una nación. Jacob, ahora Israel, el hombre que ha luchado con Dios y ha salido victorioso, continúa su viaje a Canaán. Se encuentra con Esaú, y para su sorpresa, su hermano le recibe con los brazos abiertos, sus años de animosidad aparentemente olvidados. Israel se establece en la tierra de Canaán, su familia crece y prospera. Tiene 12 hijos, cada uno destinado a convertirse en el jefe de una tribu, sus descendientes formando las 12 tribus de Israel. Estos 12 hijos, nacidos de 4 madres diferentes, Lea, Raquel, Bilhá y Silpá, representan las diversas ramas del linaje de Israel, sus historias entrelazadas en un complejo tapiz de amor, rivalidad y reconciliación. Entre los hijos de Israel, José, el hijo de su amada Raquel, ocupa un lugar especial en su corazón. La historia de José, una historia de traición, perdón y el cumplimiento de la providencia de Dios, se convierte en un capítulo fundamental en la saga de Israel.
A través de las experiencias de José en Egipto, donde asciende a una posición de poder e influencia, Israel y sus hijos finalmente se reúnen, escapando del hambre y encontrando refugio en la fértil tierra de Gosén. Esta reunificación marca un punto de inflexión significativo en la historia de Israel, sentando las bases para su eventual éxodo de Egipto y su viaje hacia la conversión en una nación. Sección 5. Legado y promesa. Mirando hacia el futuro. Al acercarse el final de la vida de Jacob, reúne a sus hijos y les otorga bendiciones y profecías, prediciendo sus destinos y el futuro de sus descendientes. Estas bendiciones, imbuidas de esperanza y advertencias, sirven como una hoja de ruta para las generaciones venideras, guiándolas a través de los desafíos y triunfos que les esperan. El legado de Jacob es multifacético. Se le recuerda como un patriarca, un hombre que luchó con Dios y salió victorioso, su nombre ligado para siempre a la nación que llevaría su nombre, Israel. También se le recuerda como un padre. Sus 12 hijos representan las 12 tribus de Israel, sus descendientes destinados a heredar las promesas hechas a Abraham e Isaac. La historia de Jacob, desde su nacimiento hasta sus declaraciones en el lecho de muerte, es un testimonio del poder transformador de la fe, la naturaleza perdurable del pacto de Dios y la compleja interacción entre las decisiones humanas y la divina providencia. Su vida, un tapiz tejido con hilos de astucia, ambición, amor, pérdida y finalmente un profundo crecimiento espiritual, sirve como un recordatorio de que incluso en medio de nuestros defectos y fracasos, la gracia de Dios es suficiente y sus propósitos prevalecerán. El legado de Jacob y sus hijos sienta las bases para el próximo capítulo en la historia épica de Israel. Su descenso a Egipto, su eventual éxodo bajo el liderazgo de Moisés y su viaje hacia convertirse en una nación elegida por Dios. Sección 1. Un tapiz de fe. Reflexionando sobre el viaje patriarcal. Al concluir nuestro viaje a través de las narrativas patriarcales, desde las llanuras de Mesopotamia hasta el terreno accidentado de Canaán, nos encontramos reflexionando sobre el profundo tapiz de fe, lucha y promesa divina que se ha desplegado ante nuestros ojos. Abraham, el padre de muchas naciones, se embarcó en un viaje hacia lo desconocido, y su fe inquebrantable en el llamado de Dios moldeó no solo su propio destino, sino también el destino de las generaciones venideras. Isaac, el hijo de la promesa, encarnó las virtudes de la fuerza serena y la fe inquebrantable, llevando la antorcha del pacto hacia adelante en medio de pruebas y triunfos. Jacob, el que luchó con Dios, navegó por una vida marcada tanto por una astuta ambición como por una profunda transformación espiritual. Su historia es un testimonio del poder perdurable de la gracia divina y la compleja interacción entre la acción humana y la providencia divina. Desde el pacto de Abraham con Dios hasta la lucha de Jacob junto al río Jaboc, estas narrativas patriarcales ofrecen perspectivas atemporales sobre la condición humana, nuestra capacidad tanto para una gran fe como para una profunda falibilidad, nuestro anhelo de significado y propósito, y nuestra búsqueda incesante de conexión con lo divino. Las historias de estos patriarcas no son simplemente cuentos antiguos relegados a las páginas polvorientas de la historia, son narrativas vivas que continúan resonando con profunda relevancia en el mundo moderno. Hablan de los desafíos que enfrentamos en nuestras propias vidas, las incertidumbres que encontramos, las decisiones que tomamos y las consecuencias que se propagan a través del tiempo. Ofrecen consuelo en tiempos de dificultad, inspiración en momentos de duda y un recordatorio de que incluso en medio de nuestras imperfecciones, la gracia de Dios es suficiente y sus propósitos prevalecerán. Al reflexionar sobre las vidas de Abraham, Isaac y Jacob, estamos invitados a considerar nuestro propio lugar dentro de esta gran narrativa de fe. ¿Cómo estamos llamados a vivir vidas de obediencia y confianza, incluso cuando el camino por delante parece incierto? ¿Cómo lidiamos con las complejidades de la fe, luchando con la duda y la desesperación mientras nos aferramos a la esperanza de las promesas de Dios? ¿Y cómo podemos nosotros, como los patriarcas de antaño, dejar un legado de fe para las generaciones futuras? Sección 2. Ecos en la eternidad. La importancia perdurable.
La importancia perdurable de estas narraciones bíblicas no reside solo en su peso histórico y teológico, sino también en su capacidad atemporal para hablar a las profundidades de la experiencia humana. Los patriarcas, aunque producto de una época y cultura distantes, se enfrentan a desafíos que trascienden las fronteras temporales. La búsqueda del sentido y el propósito, la lucha por reconciliar la ambición con la integridad, el poder perdurable del amor y la pérdida, y la fe inquebrantable en un Dios que guía nuestros pasos, incluso cuando el camino por delante parece envuelto en tinieblas. La disposición de Abraham a dejar atrás las comodidades familiares de su tierra natal en respuesta al llamado de Dios resuena con nuestros propios viajes de fe, recordándonos que la verdadera obediencia a menudo requiere coraje, sacrificio y la voluntad de salir de nuestras zonas de confort. La fuerza tranquila y la fe inquebrantable de Isaac, incluso frente al engaño y la decepción, sirven como un faro de esperanza para aquellos que navegan los desafíos de la vida con integridad inquebrantable. Y la transformación de Jacob, de un astuto manipulador a un hombre que lucha con Dios y emerge con un nuevo nombre y una nueva naturaleza, ofrece un poderoso testimonio del poder transformador de la gracia divina. Estas narraciones patriarcales también destacan la importancia del pacto y la comunidad en la vida de fe. El pacto de Abraham con Dios, sellado con la promesa de tierra, descendientes y una relación especial con lo divino, forma la base de la fe israelita, proporcionando un sentido de identidad, propósito y pertenencia que trasciende generaciones. Las historias de Isaac y Jacob, mientras navegan por las complejidades de las relaciones familiares, las alianzas tribales y los desafíos del liderazgo, subrayan la importancia de la comunidad tanto como fuente de apoyo como crisol para el crecimiento y la transformación. Los ecos de estas historias antiguas reverberan a través de la historia, moldeando creencias religiosas, valores culturales y marcos éticos a través del tiempo y el espacio. Desde los cimientos del judaísmo y el cristianismo hasta las obras maestras artísticas inspiradas en estas narraciones, el legado de los patriarcas continúa inspirando, desafiando y moldeando nuestra comprensión de la fe, la familia y la condición humana. Sección 3. Una narrativa atemporal. El impacto del Israel bíblico en la fe y la sociedad. La historia del Israel bíblico, tal como se encarna en las vidas de los patriarcas, ha tenido un impacto profundo y duradero, tanto en la fe como en la sociedad, moldeando las creencias religiosas, los valores culturales y los marcos éticos a lo largo de milenios. Es una historia que ha inspirado a innumerables personas, ha provocado debates teológicos, ha alimentado expresiones artísticas y ha proporcionado una brújula moral para navegar por las complejidades de la existencia humana. En el corazón de este impacto se encuentra el concepto de monoteísmo, la creencia en un único Dios todopoderoso que es el creador y sustentador de todo lo que existe. Esta idea revolucionaria, articulada por primera vez en las narrativas patriarcales, desafió las creencias politeístas del mundo antiguo, allanando el camino para el surgimiento del judaísmo, el cristianismo y el islam, tres de las principales religiones del mundo. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob no es una deidad distante alejada de los asuntos humanos, sino un Dios que está íntimamente involucrado en la vida de su pueblo, un Dios que hace pactos, cumple promesas y guía el destino de las naciones. Más allá de su significado teológico, la historia del Israel bíblico también ha tenido un profundo impacto en los valores éticos y morales. Los 10 mandamientos recibidos por Moisés en el monte Sinaí se han convertido en una piedra angular del derecho y la moral occidentales, moldeando nuestra comprensión de la justicia, la compasión y la santidad de la vida. La tradición profética, arraigada en la relación de pacto entre Dios e Israel, ha inspirado movimientos de justicia social a lo largo de la historia, desafiando la opresión, abogando por los marginados y pidiendo un mundo más justo y equitativo. La historia del Israel bíblico, desde los viajes de los patriarcas hasta el establecimiento de una nación, es un testimonio del poder perdurable de la fe, la importancia del pacto y la comunidad, y el impacto transformador que la obediencia y la confianza de una persona en Dios pueden tener en el curso de la historia. Es una historia que sigue resonando con profunda relevancia en el mundo moderno,
ofreciendo sabiduría eterna, esperanza perdurable y un poderoso recordatorio de la interconexión de la humanidad y lo divino.